¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este Granada Debate de miércoles. Vamos, ya saben que hemos cambiado de orden para conocer. Ayer conocíamos de primera mano todo lo relacionado con el Ayuntamiento de la capital, con sus portavoces, no portavoces, con sus protagonistas de esa noticia, de esa encuesta que sacaba el Grupo Andaluz Información, en el que dice que en la capital gobernaría, si debe ser otra vez o de haber otra vez elecciones municipales, gobernaría el Partido Socialista. Dice eso la encuesta, seguida del Partido Popular, que perdería y llegaría hasta 7, y el PSOE obtendría otros 7. Vamos a ir conociendo poco a poco, además, ya en otra clave, en otro punto de vista. Todo lo relacionado con esa encuesta hablaremos de IBI y de otras muchas más cosas que lo vamos a hacer a partir de ya. Juan Penilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas, encantado de estar con vosotros. En una frase, ¿qué te parece esta encuesta? ¿Qué te parecen los resultados? Bueno, pues la verdad que han removido el panorama político. Bueno, lo dejamos de momento ahí. En dos palabras, han removido. Bueno. Héctor Gas, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas, Paco. ¿Qué le ponemos? Para mí hay nuevos jugadores en la mesa. Podría ser la frase que definiría esta encuesta. Vale, es que como estoy acostumbrado a los políticos que le dicen una frase y se expanden más, me quedo esperando a ver si hay más, pero por suerte no hay más. José Antonio Huerta, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a esta casa. Muchas gracias y encantado de estar aquí con ¿Qué vosotros. te parece? ¿Qué frase le pones? Hombre, yo teniendo en cuenta que los sondeos siempre pulsan un poco la actividad de la calle y que además esta encuesta se realizó antes de las elecciones catalanas, pues la verdad es que nosotros pues mostramos un balance muy positivo, ¿no?, sobre los resultados, porque pasar de 4 concejales a 7 que nos dan, aumentando en 8 puntos el nivel de voto, pues la verdad es que lo vemos muy positivo, lo cual nos anima a trabajar mucho más, ¿no? Juan Francisco Delgado, Juan Fran, ¿qué tal? Buenas noches. Hey, buenas noches. ¿Qué le ponemos de frase, de titular? Bueno, yo como los periodistas siempre queréis poner un titular por encima de todo y las encuestas son más matices que titulares, yo diría que lo que pasa en la calle, esta encuesta refleja muy bien lo que está ocurriendo en la calle, y es que el Partido Popular está hundiéndose y de alguna forma pues los partidos emergentes están ocupando un espacio que antes era de los partidos tradicionales, ¿no? Abro mesa. ¿Quién quiere atacar con lo que más le ha gustado o llamado la atención? Venga, dale, Juan. Inevitablemente hay que hablar del desgaste. A partir de ahora habláis cuando queráis, ¿eh? Exactamente, el desgaste. No, yo voy a intentar además ser corto porque estamos Vale. 4 hoy que podamos. Del desgaste del Partido Popular, la corrupción ha hecho mella, sin lugar a dudas, en esta ciudad. El ascenso de Ciudadanos, que yo, fíjate, ese dato no lo tenía. Yo creía que la encuesta sí se había hecho después de las elecciones catalanas, pero parece ser que no, que ha sido previa. Bueno, pues ese ascenso que se previó en Cataluña y que las encuestas le daban efectivamente a Ciudadanos, que luego se cumplió, porque también hay que hablar que algunas encuestas nos han dejado tiritando, que luego no se cumplían, pero las últimas que hemos manejado parece ser que eran bastante más fidedignas. Entonces, en ese sentido, ese ascenso de Ciudadanos, que también se ve reflejado en la ciudad, a mí hay muchas cosas que me llaman la atención, pero bueno, por lanzar los primeros titulares, por ejemplo, los parados, el voto de los parados y el voto de los estudiantes universitarios, es decir, a mí me ha cambiado un poco mis propios baremos. Sí, también me ha llamado la atención que Paco Puentedura, después del alcalde, es el más conocido, y es que hay que decir, en honor a él, que también realiza para mí es un gran comunicador y una persona muy trabajadora y muy honesto en ese sentido, porque estamos hablando de un único concejal, ¿no? Es decir, una persona que trabaja. Y el que más lleva. El que más cosas lleva. Y luego el voto de los jóvenes destinado a Podemos y el de las mujeres a Izquierda Unida. Eso me ha llamado también la atención. Luego lo desarrollamos si queremos. ¿Quién más? Dale, Héctor. Yo desde mi punto de vista, dos paradojas. El PSOE tiene una intención del voto del 28,7, sin embargo, la valoración de la gestión, la mayor parte del 50,2% de los encuestados dicen que la gestión del PSOE ha sido regular. Entonces, ¿de dónde surge esta intención de voto del PSOE, ese 28,7? Si hay muchos de sus propios votantes que dicen que su gestión ha sido regular, porque buena le dice un 24,7 y muy buena un 1,9, no llegan a ese 28% casi 29% de voto que la encuesta de SV Demoscopia hace para esta casa, ¿no? Esa sería una de las paradojas, y por otra, que es que ningún partido de la oposición para el 60% de la población lo ha hecho bien. Entonces, por un lado, el PSOE ha hecho una gestión regular o mala,
y la oposición también. Estamos en unos tiempos de cambio, también de cierta volatilidad ideológica, y las personas, pues hace un mes decían esto, una intención de voto. Veremos lo que pasa dentro de un año y 5 meses, en mayo de 2019. Y por último, para esta primera intervención, el desempleo es para el 78% de la población el primer problema de la ciudad. Con lo cual, yo creo que está bien claro qué es lo que preocupa a las granadinas y granadinos, teniendo en cuenta que para el 10,5% de la población el desempleo ocupa el segundo puesto de importancia en cuanto a los problemas de la ciudad. Es decir, que se ve esas dos paradojas, que el PSOE ganaría en las elecciones considerando la población de Granada, que lo ha hecho regular, que ningún partido de la oposición para el 60% de la población lo ha hecho bien, y que el desempleo es el mayor problema de nuestra ciudad. José Antonio. Muy bien, pues yo analizando un poco los datos puntuales y tal, pues vemos que el Partido Popular, un poco en la línea nacional que estamos viendo también en otro tipo de encuestas a nivel nacional y tal, está a la baja, está cayendo, pierde 4 concejales. El Ciudadanos, que ya lo hemos comentado antes, casi duplicamos el nivel de concejales que tenemos, de 4 a 7. Vamos Granada con la implosión interna esta que están teniendo y las peleas propias y mutuas, porque cada uno de los concejales ya va en una línea diferente, votan, han roto la disciplina de voto y están votando, se mantienen en 3. Izquierda Unida con Paco Puentedura pues mantiene el 1, tiene un voto muy fidelizado, no tenemos nada que decir, pero lo que me sorprende es quizás el PSOE, que después de la gestión, bajo nuestro punto de vista, nefasta que está haciendo de organización y control del ayuntamiento, de que sigue manteniendo redes clientelares. Vimos el pasado lunes que saltó la noticia que han contratado un nuevo asesor jurídico con unos honorarios de 100.000 euros al año en los tiempos que corren, que solo están pensando en subir los impuestos, como el tema del IBI, que después comentaremos, que después comentaremos, e incluso que digamos que el alcalde quizás, que es un enamorado del papel cuché, de las fotos, de las portadas, que ya solo le falta salir en las chapas de la Coca-Cola, pues aparte de imputado, de investigado, pues también está reprobado por el Pleno Municipal, pues le dan un concejal más, ¿no? Salen los votantes un concejal más, y apoyando un poco lo que dice Héctor, no solo el 50% de la población dice que la gestión del ayuntamiento es regular, sino que sumando lo regular, lo que lo hacen mal y muy mal, llegamos al 70%, es decir, 70 de cada 100 colaboradores de la encuesta han dicho que la gestión del ayuntamiento es mala. Juanfran. Muy buenas. A ver, yo creo que independientemente de la opinión que cada uno pueda tener por su procedencia ideológica y de todo eso, hay datos objetivos de la encuesta que creo que están por encima de las valoraciones que podamos hacer después. Primero, lo que no cabe duda, y a todos nos sorprende, que en una ciudad como Granada, el Partido Popular, que ha tenido 16 concejales en la anterior legislatura, en la anterior a esta, mayoría absoluta, se queda en 7 concejales según esta encuesta. Que, por cierto, tengo que decir que esta encuesta no es un brindis al sol, sino que es una encuesta, yo la he visto la ficha técnica y creo que es una encuesta muy buena técnicamente. Yo he hecho muchas encuestas, sé de lo que hablo y sé que es una encuesta muy bien hecha. Son 600 muestras, 600 muestras. Sí, no, y además muy bien estratificado, y yo creo que refleja bastante lo que pasa. Y lo que pasa, yo creo que esto es importante para la ciudad, porque Granada es una ciudad, y siempre se dice, y todos los partidos lo dicen, muy conservadora. El Partido Popular se ha dormido en los laureles en estos años, y además ha tenido una actitud, pues bueno, ya lo hemos visto, que creía que el ayuntamiento era prácticamente su cortijo. Torre Hurtado ha gobernado como si estuviera aquí de por vida, ¿no? Sin saber que hay un pequeño trámite por medio que es votar, y que la gente que lo había votado tradicionalmente también le ha dado la espalda. Entonces, ahora se encuentra el Partido Popular también, que tiene menos apoyo. Y, hombre, también hay una cosa, a poner encima de la mesa, que efectivamente en los dos habéis destacado que la gestión municipal se suspende, pero el PSOE sigue siendo el partido más votado ahora, ¿no? He dicho que era una paradoja. El alcalde, no, pero eso dice mucho de la oposición.
Es decir, lo que hay que pensar es que si el PSOE sigue siendo el más votado y el alcalde es el más valorado, según los datos objetivos de la encuesta, que yo no me estoy inventando nada, 5,4 es lo que saca el alcalde, el más conocido con un 80%, los demás están a la mitad de conocidos, es decir, está mucho más valorado por muchas más personas y es el más valorado además. Y resulta de que la gestión es mala, algo está pasando, algo está pasando, es decir, la oposición no está dando la talla. Esta es una primera lectura que hay que hacer y creo que buena parte, ya lo hemos visto, además se correlaciona con otra encuesta que vimos el otro día aquí de la provincia, no solo de la capital. Vimos que hay una situación de desgaste y de deterioro de la derecha que está recogiendo, y yo creo que lo está haciendo muy bien, recogiendo esos ciudadanos, en el sentido de que la derecha está dividiéndose, cosa que ha pasado siempre en la izquierda, que ahora está ocurriendo, y Ciudadanos, yo creo que aprovechando un tirón de un líder que tiene bastante bueno a nivel nacional, que es Albert Rivera, gracias. Y el líder que tiene también en Cataluña, sí, que Inés. yo creo que esta mujer tiene un tirón de comunicación bastante importante, pues está aprovechando muy bien el tirón, y yo creo que en ese sentido también el líder de Ciudadanos en Andalucía, a mi juicio, ya lo decíamos el otro día, lo está haciendo también francamente bien y está dando una imagen de tal. Hay que pensar también otra cuestión con respecto a la izquierda, eso con respecto a la derecha. Con respecto a la izquierda también hay varias cuestiones. La primera, yo creo que Podemos tiene que mirárselo, porque lo que se ve también es que va un poco hacia abajo. Tiene tendencia, pierde fuerza. Y en cambio Izquierda Unida... Araña, lo que le araña Vamos Granada. Efectivamente. Y además, coincido con Juan, la labor de Paco Puentedura en el ayuntamiento se está notando y está siendo valorada porque está... no solo en esta época, sino que en la época anterior viene haciendo una oposición dura, férrea, muy clara, con un nivel de comunicación bastante bueno. Entonces, dos claves. La primera, el PP se va a renovar y a regenerar, entonces todo hace indicar que a lo mejor estos datos podrían cambiar una vez, ya que el PP ponga encima de la mesa cómo va a ser su proyecto para 2019, para las próximas elecciones municipales. Y dos, pregunto, aprovechando que está José Antonio, ¿es o va a ser Ciudadanos la llave para el gobierno en las próximas elecciones municipales? Claramente, sí. Pregunto, Héctor, abro mesa. Por no seguir, empieza tú ahora. Yo creo que sí. Yo creo que sí, independientemente de que, como decía hace un ratito, estamos hablando de intención de voto y todavía queda un año y 5 meses hasta mayo del 19, y esto puede variar también, viendo cómo evoluciona Vamos Granada, si Podemos pone orden y un poco de cabeza en el grupo municipal y ver qué pasa si hay algún tipo de confluencia con Izquierda Unida, pero está claro que desde el hundimiento de UCD y el CDS no había un partido de centro-derecha que le hiciese frente a la antigua Alianza Popular y ahora Partido Popular. En todos los países de Europa, en nuestro entorno, hay varios partidos de derecha. En Francia están a matar entre ellos. Quiero decir que era anormal la situación de España, en la que prácticamente había, como en la época a finales del siglo XIX, pues el gobierno de turno, ¿no? O PSOE, o PP, o liberales, o conservadores. Yo creo que el hecho de que haya nuevos jugadores en la mesa y que las cartas les están llegando, sean muy buenas, que les permitan hacer unas bazas que les permitan ganar, pues va un poco a remover la situación política. Y nos falta saber si hay más jugadores en exactamente. la mesa, que puede haber más va a jugadores. haber más Bueno, jugadores. Va a haber más Exactamente. jugadores. Con lo Ya cual, está anunciado, además. Yo creo que algunas plataformas ya han anunciado que van a concurrir a las elecciones. Y eso arañará municipales. votos de algún lado, obviamente. Claro, eso no se refleja en la encuesta porque... Claro, porque son los que no están. Claro, realmente son los que están. al final Ahora yo mismo creo están que los partidos que son y bueno, y después Claro, serán cuando los se abra partidos que abanico, sean. A los evidentemente, tradicionales no les quitarán votos, los nuevos seguramente le quitarán los votos a los partidos emergentes, a la gente que está, ayer lo decía, me parece que el líder de Ciudadanos, o lo leía en algún medio, decía, los huérfanos
políticos están recogiendo, los partidos emergentes están recogiendo a los huérfanos de los que se han ido del PP y del PSOE, ¿no? Entonces, posiblemente de ahí sea donde encuentren el caldo de cultivo. Un símil con los patios de recreo de los colegios. Creo que Ciudadanos va a ser el dueño de la pelota y va a ser el que, aunque tenga menos jugadores, va a ser el que va a decidir cómo se va a jugar. De todas formas, sí. En una ciudad que efectivamente ha sido y es tan conservadora como Granada, yo sí que me creo que la gente cara a una encuesta puedan contar lo que sienten en ese momento, pero a la hora de luego soltar su voto, es decir, atendiendo a la tradición y atendiendo a tantos datos con los que contamos. Sí es cierto que no existió un precedente de casos de presunta corrupción tan grande como el que hay ahora, con un alcalde que sale esposado, con concejales investigados, ¿no? La figura ahora es investigado, es decir, unos casos muy graves. Y también llama la atención, recuerdo las críticas cuando Ciudadanos plantea el cambio al PSOE, es decir, se cambia del PP al PSOE, hubo mucha gente que aquello lo criticó, pero sin embargo no le pasa rédito según esta encuesta. Y sí que es cierto, y yo saludo de una manera positiva el que hayan emergido nuevas plataformas, haya trasvases, nuevos partidos, perdón, y haya un trasvase de votos, porque entiendo que la gente, especialmente los jóvenes, los universitarios, según he leído aquí, identifican a esos nuevos partidos con una lucha a muerte contra la corrupción. Con una lucha, en ese sentido se está comunicando bien, y parece que los jóvenes ya hartos de corrupción están buscando ese tipo de apoyo. Eso es muy importante lo que acaba de decir Juan, y los partidos tienen que pensárselo muy bien, porque sin duda, hombre, Ciudadanos no tiene experiencia de gobierno y esa es la ventaja que tiene a la hora de presentarse como una novedad ante los jóvenes. Podemos tiene experiencia de gobierno en 2 grandes ayuntamientos y en otros muchos más, que está presentando pues una tarjeta de lo que ya ha hecho en esas grandes ciudades, que son Madrid y Barcelona, que no estamos hablando de 2 ciudades cualquiera, sino 2 ciudades que son, como si dijéramos, que ejercen un efecto centrífugo hacia el resto de España con lo que hace, ¿no? Los 2 partidos, que son el PP y el PSOE, se están encontrando con que los jóvenes los rechazan, curiosamente en Granada, por temas de corrupción, cuando el PSOE no ha tenido las mismas circunstancias que el PP. El PSOE se lo tendría que mirar también en ese sentido en Granada, ¿no? Porque si al final lo asimilan al PP en Granada capital, dice, ¿qué está pasando? Pero sí es cierto que las circunstancias nacionales, incluso autonómicas, tiran mucho de las encuestas, ¿no? De hecho, se refleja que conocen mucho más a los líderes autonómicos, a los líderes nacionales, que a los líderes cercanos. Y yo creo que ese también es uno de los problemas del PP. Es decir, que ni Rocío ni ninguno de los que hay ahora mismo en el Partido Popular tienen el tirón a lo mejor que tenían, ¿no? O que han tenido su antecesor. Claro, bueno, en el PP es populi que Sebastián Pérez, el presidente del Partido Popular, es quien va a encabezar la candidatura, sin duda en ese momento. Pero eso está claro, eso lo tenemos claro, porque yo quien tiene que tenerlo claro es el Partido Popular, pero yo creo que eso es algo que está en todos los mentideros políticos, todo el mundo lo sabe. Quizás con esta encuesta Sebastián Pérez se lo piense, pero lo que no cabe duda que es un candidato posible, es un candidato muy plausible. Ahora, ¿qué va a hacer Ciudadanos? A la pregunta, ¿Ciudadanos va a ser clave? Claro, igual que ahora es clave. Yo creo que Ciudadanos se está acostumbrando a ser un elemento clave en la política española y en la política granadina, sin duda. José Antonio, es así, ¿no? Bueno, sí, un poco el auge de Ciudadanos no solo está en base, sino que se conjuga también, primero con los líderes que tiene, tanto Albert Rivera como Inés Arrimada en Cataluña, que la ha hecho fantásticamente bien, sacando 36 escaños y ganando por primera vez al nacionalismo, sino también aquí en la provincia tenemos a nuestro portavoz provincial y diputado por las Cortes, que es Luis Salvador, que es como el 5º concejal que ahora mismo tenemos, ¿no? En las siguientes elecciones sería el 8º concejal que tendríamos, ¿verdad? Evidentemente, si esto se cumple con los sondeos y con los datos, ¿no? ¿Luis Salvador va a ser el candidato de Ciudadanos o no? El candidato Eso no lo sabemos.
sabemos, a la alcaldía, ¿no? A la ¿O alcaldía, sí? a la alcaldía parece No que sé, nuestro pregunto. portavoz municipal, Manolo Olivares, que salió ayer en el debate, ayer martes en el debate, el que va a continuar llevando un poco la senda de la guía de la política estratégica que se está haciendo en Granada, no solo a Vosotros nivel también local. tenéis primaria, a diferencia del Nosotros tenemos Partido Popular. primarias desde siempre. El Partido de Ciudadanos siempre ha sido transparente y ha abogado por tener primaria. Entonces, en el momento en que se abran unas elecciones, que ahora mismo no estamos en periodo electoral, aunque estamos viendo los sondeos y todo el mundo está hablando de lo mismo, no tenemos primaria, por lo cual no hay ninguna elecciones a la vista, ¿no? Entonces, un poco lo que estábamos diciendo era que tanto a nivel nacional, ya hemos visto otras encuestas a nivel nacional en las que nos equiparan, tenemos un equilibrio con el bipartidismo antiguo de PSOE y de PP, con lo cual nosotros desde el centro podemos pactar con uno, podemos pactar con otro en función de las medidas que se propongan y de los acuerdos a los que se lleguen, con lo cual entendemos que aquí en el Ayuntamiento de Granada, en base a los datos de SW de Moscú y tal que tenemos a la vista, pues estamos viendo que también puede ser que podamos pactar con uno, podemos pactar con otro, en función de digamos, la disponibilidad que tengan ellos. Tanto con PP como con PSOE, con PP estaría la mayoría absoluta, con PSOE obviamente, porque ganaría y tendría 2 más que el Partido Popular, el PSOE más que PP, 9 y 7. Así que con los dos alcanzaría mayoría absoluta. Sí, porque 14 es la mayoría absoluta. Va a empezar a echar humo el teléfono de Olivares, de Luis Salvador y demás, desde ya. Yo creo que lo que es bueno, Luis Salvador es un gran candidato si quiere ir al Ayuntamiento de Granada. Lo que sería bueno es que Pero no todos creo que los- se presente. Yo veo que habrá continuidad, eso lo saben ellos, más con Manolo Olivares. Sí, pero bueno, quiero decir, eso lo ha dicho él, el quinto concejal, eso significa que ya hay una intención. Entonces, Pero yo creo que Bueno, él ya hablaba como en el fútbol, el Claro, jugador número 12 claro. que está ahí en el banquillo y cuanto haga falta, pues Hombre, yo creo que es desde bueno- fuera, es desde bueno- lo digo, fuera. Juanfran, y os lo digo de buena tinta, que Luis Salvador trabaja en Madrid por Granada 3-4 días a la semana y los otros 3-4 días trabaja en Granada porque lo veo, porque tenemos Claro, reuniones, claro. porque hacemos cosas. Entonces y porque eso es estamos bueno para el continuamente Ayuntamiento de Granada, que Luis Salvador sea candidato es bueno y que se quede también es bueno. Igual que el resto de los partidos tenían que tener sus mejores candidatos para la capital. Pero te puedo sin duda. asegurar que Luis Salvador estará donde diga el partido. Eso es así de claro. Y donde digan los ciudadanos. Donde diga el partido. Exactamente. Bueno, además de todo esto, insiste la encuesta en que el gobierno, lo decíamos antes, va entre regular, mal o muy mal, pero sin embargo la mejor nota se la lleva, es que la he estado buscando, se la lleva el alcalde de la capital, Paco Cuenca, con un 5,4. Es raspaditos como en las andaluzas, Susana Díaz un 5,02. A partir de ahí, todos bajas del 5, teniendo en cuenta que estamos hablando de política, no está mal ni el 4 ni el 5. Quiero decir, no está mal, que sí, no, que podría ser peor. Manuel Olivares está en el 5. Manolo Olivares está en el 5, correcto. 5. Entonces, fíjate, tiene un 5, correcto. Y un 4,7 Paco Puente Dura. Sí, señor. Y a partir de ahí, 4,5, la portavoz de Vamos Granada, no, un 4,1, Vamos Granada, y un 4,5 Para Rocío, sí. para Rocío. No, Rocío tiene un 4,5, 4,5, correcto. sí, 4,5. Te la sabes tú mejor que yo. ¿Qué os parece todo esto? Tengo aquí la chuleta. Ya, pues lo tengo todo. Yo lo estoy leyendo sobre la marcha. En este caso yo creo que se califica sobre marca. Es decir, que candidato de, ¿cómo considero yo a Ciudadanos? Un partido bueno, pues su candidato, independientemente de que no lo conozca, pues le daré una buena nota. Esto suele pasar porque a mí me han encuestado tanto telefónicamente como en la puerta de mi domicilio el Instituto Nacional de Estadística para sus encuestas y muchas veces los españoles mentimos mucho y en las encuestas mentimos mucho más. Entonces, aunque no conozcamos a esa persona, tendemos a identificarnos con nuestras siglas, con nuestro partido, con nuestro voto y a calificar, a darle una buena puntuación a ese candidato o candidata. Sin embargo, si tenemos una mala visión del PSOE, del PP o de Vamos Granada, pues tenderemos a bajarle la nota a esa persona, independientemente de que la conozcamos o no, simplemente por identificación ideológica. Es decir, que el alcalde tenga mejor nota, pues es normal, visto el resto es coherente con el resto de la encuesta cuando le dan 9 concejales al PSOE.
¿Alguien más quiere añadir algo? Sí, yo en eso no estoy de acuerdo. Es decir, Bien, la hay encuesta debate. que tiene 600 entrevistas válidas, seguramente se han hecho 800, porque unas 200 se han Me falta invalidado una pregunta, porque sí. hay sistemas de control que quien miente se ve que no hay cohesión entre la respuesta, entre unas respuestas y otras. Entonces, técnicamente, lo que es complicado es el que una encuesta salga de estas características con la gente mintiendo. Ahora bien, es verdad que Si existe hay sesgo cierta siempre, identificación entre el partido y el candidato, claro, cierta identificación, pero claro, la encuesta está construida diciendo, ¿conoce usted a fulanito? Y en el nivel de conocimiento, la mayoría de los candidatos, excepto el alcalde, que supera el 85, el resto están en el 45. Es decir, estamos diciendo que no lo conocen ni la mitad de la población, cosa que es preocupante también. El alcalde del 85, porque es más lógico, está en todos los actos. El alcalde... Efecto alcaldía, ¿no? Efecto alcaldía. Claro, y le pasa a todos los alcaldes, Sí. no solo le pasa a Paco Cuenca, le pasa a todos. Ahora bien, Paco Cuenca también hay muchos le gusta más alcaldes, la foto. yo recuerdo por ejemplo alcaldesa de Cádiz cuando era Teófila Martínez, que quien lo castigaba por ser alcaldesa la castigaba bastante, ¿no? Es decir, y hay alcaldes que los castigan mucho con su nivel de conocimiento alto y lo sacan suspensos, pero bastante suspensos. En el caso de Paco Cuenca, pues vemos que, hombre, saca una nota que para estar desgastado en el gobierno, que tiene también un desgaste importante, como vemos que la gestión la critican, significa que algo habrá hecho distinto de la gestión que aprueba, ¿no? En ese sentido. Además, y ya esto para terminar sobre la encuesta, el principal problema, lo comentaba creo que antes era Juan, el principal problema es el desempleo, eso está claro, y además eso va a ser en todas las encuestas a nivel nacional, regional, local y del barrio y de la casa, el desempleo, pero luego se descuelga mucho más abajo, pero el segundo es la movilidad, el tráfico. Que preocupe a los granadinos, la segunda preocupación sea el tráfico, dice mucho, ¿no? Sí, dice mucho. Y eso que hay que valorar positivamente el impacto que está teniendo el metro, que tanto lo hemos criticado por Cierto. lo que supuso de destrucción de empleo, especialmente en el camino de Ronda, pero que es cierto los que somos usuarios que estamos viendo ahora mismo que bueno, el metro es rápido, es ágil y de momento va cumpliendo los plazos. Incluso yo veo muchísima gente en el metro, no sé yo las previsiones que habían si no las han cumplido también. Sí, ¿no? Pero lo del tráfico es que esta ciudad que ha sido, y yo recuerdo mis primeras épocas de estudiante aquí, que aquello era horroroso, horroroso. Hay que reconocer que se canalizó relativamente bien las obras que se hicieron en la mejora de la infraestructura y se alivió especialmente algunas de las principales arterias, pero sigue siendo horroroso circular a determinadas horas. De hecho, la gente que conducen, supongo que serán los que han hablado y han comentado, a determinadas horas por Méndez Núñez, por Doctor Olor y bueno, por el centro no se puede ni andar. La calle Pedro Antonio del Arcón acaban siendo unos embudos donde es imposible, es decir, uno pierde los minutos. El tráfico es un problema grave en una ciudad que vive tanto de su imagen, vive tanto del turismo y creo que estorba el tráfico, incluso el ruido. Por supuesto el desempleo, en torno al cual hay un debate enorme a nivel nacional, el desempleo en una provincia y en una ciudad muy castigada por el desempleo, pero yo voy a incidir en lo del tráfico porque es algo que a mí precisamente me molesta especialmente. Sí. Bueno, Claro, vivo en el camino de Ronda, ¿no? Tiene su claro, porqué. ahí Tiene su porqué. en el tema de los problemas principales que argumentan los granadinos, en el primero tenemos el desempleo, que es el 78%, según los datos de la encuesta. O sea que de 100.000 personas, 78.000 personas están preocupadas por el desempleo, ¿no? Entonces nosotros desde Ciudadanos llevamos ya bastante tiempo, tanto a nivel local como provincial, promoviendo una serie de proyectos que ayuden a salir de ese desempleo. Estamos hablando de que Granada, en todos los datos de las encuestas nacionales que salen, estamos con unos niveles de crecimiento económico muy bajos, de los peores, de los más malos que hay en España, e incluso en el desempleo tenemos unos ratios, que podemos estar entre las 5 últimas de las provincias de España, que se dice pronto, ¿verdad? Entonces nosotros entendemos que desde el acelerador de partículas, que puede dar hasta 10.000 empleos a lo largo de los años, que las conducciones de la presa de Rules, que también pueden generar mucho valor en todo lo que es la costa tropical, la línea 400 en la zona norte, que pueden promover la industria y las empresas,
Y por supuesto, y volviendo un poco y relacionando un poco con la movilidad, la llegada del AVE que sea inminente y posteriormente y paralelamente, pues que se estudie el soterramiento conforme se tenga que estudiar. Pero la primera, digamos, prioridad es que llegue ya, porque eso aumentaría el turismo, aumentaría el posicionamiento en congresos, digamos que tendríamos una ciudad más accesible, ¿no? Que ahora pues llevamos más de 1000 días con una desconexión ferroviaria, ¿no? Héctor y Juanfran. Sí, el tráfico es preocupante, pero a mí me llama la atención que el tercer problema de la ciudad, Paco, sea la limpieza. También, ¿no? Quiero decir que... Y muchas veces está ligado, tanto el tráfico como la limpieza, Sí. pues se retroalimentan a más Pero será vehículos. la limpieza, contaminación, ¿no? Barra contaminación también. Sí, pero bueno, la limpieza, actos de incivismo como abrir la ventanilla y vaciar el cenicero, pues lo hemos visto, o tirar el pañuelo por la ventanilla. Pero es decir, el tráfico preocupa, sí, porque la movilidad es uno de los elementos para acceder al resto de los derechos fundamentales, como son la educación, la sanidad, el acceder al empleo, el acceder a los centros administrativos. Y no hay que perder de vista que Granada es una ciudad, es la capital de un área metropolitana de casi 700.000 personas. Y ese tráfico, pues, está condicionado no solo por los propios habitantes de la ciudad, sino por las personas que viven en el área metropolitana, con lo cual es un problema global que hay que abordar de forma global metropolitana. Juanfran, para cerrar, y ya vas cambiando casi los papeles, que hablaremos de IBI dentro de poco. Que una ciudad como Granada, el primer problema sea el desempleo, el primer problema percibido y expresado sea el desempleo, hombre, eso va de suyo, ¿no? El problema sería que ni siquiera se dijera, ¿no? Y ahí el ayuntamiento, la verdad, que tiene poco que decir, porque en políticas activas de empleo un ayuntamiento tiene poco que decir. Ahora bien, sí tiene mucho que decir en atracción de capital, en atracción de nuevas empresas, en generación de nuevas infraestructuras, en fin, en atracción de congresos, que tú lo decías, en que la ciudad esté limpia, súper importante, que no haya ruido, que tenga además un transporte ecológico. Hombre, el metro es paradigmático, el que se haya esperado tanto tiempo, de verdad, y ahora veamos que es un éxito, si lo que hay que ponerse a hacer líneas de metro, pero por toda Granada, es decir, aquello que se hizo a finales de los 60 de quitar los tranvías en Eso Granada, fue una catástrofe. fue la mayor Eso fue una catástrofe. de los disparates que se han hecho en esta ciudad. Yo creo que eso hay que ponerlo cada vez más en valor. Lo que hay es que tender líneas, pero además de una manera generalizada, y quitar autobuses, pero ya, o sea, no sé qué están esperando los responsables públicos para poner y tirar líneas de metro, que además no van a suponer mucho dinero lo que queda por hacer, es decir, llevar el metro a Las Gavias o llevar el metro a Huertor Vega o a la Zubia, si eso ya en superficie cuesta poco dinero, o meterlo por el centro. ¿Qué pinta que el 80% de los autobuses pase por la Gran Vía, que lo pagamos todos los granadinos, hacen el mismo kilometraje, y por kilómetro los ciudadanos tienen que saber que se les paga a la Rover, que eso es otra cosa? ¿Por qué no hay un transporte público no privatizado en Granada? Rescatarlo, ¿no? Rescatarlo. Claro, yo creo que ese es un bien fundamental, es algo fundamental para una ciudad. Entonces, creo que eso sería fácil y es una cuestión bastante importante para una ciudad y para atraer a gente que venga a la ciudad. Atraer no solo a turistas, sino atraer a científicos, por ejemplo, que vengan al CER o que vengan al acelerador de partículas, que vengan al Parque Tecnológico de la Salud, que el Parque Tecnológico de la Salud hoy por hoy genera un buen número de empleos para la ciudad, y empleos de calidad, no empleos de los jóvenes que se tienen que ir a otro país, como por ejemplo mis hijos, que se han tenido que ir uno a Canadá y otro a Francia a trabajar, porque no quieren trabajar por 400 euros con 3 idiomas y con 2 carreras en el caso de uno de ellos. Es decir, es que tenemos que favorecer un entorno con oportunidades, ¿vale? Y para eso un ayuntamiento y una ciudad sí que tiene que centrarse y atraer. Generar ilusión, como se ha hecho en Málaga. Por ejemplo. Pues sí, porque además están comunicándola, no solo, es decir, lo están comunicando. Una pequeña pausa, cambiamos de tercio, vamos a hablar de IBI, de ese impuesto de bienes inmuebles
lo de que ayer se pelearon entre los portavoces, pues eso lo vamos a intentar, no se van a pelear tanto, pero sí que van a poner encima de la mesa punto de vista. 3 minutos y volvemos. Venga, seguimos en Granada Debate, tenemos encima de la mesa, luego hablaremos de más temas, pero el IBI, se ha hablado mucho durante los últimos días, voy a hacer una exposición rápida, porque ya conocerán el tema de esa famosa subida del 4%, que el Ayuntamiento quería convertirla en un 3% y que decía que no, porque lo estaban bloqueando desde la oposición, entre ellos Ciudadanos y Partido Popular, que dice el PSOE que sea 4%. Esto tan lío es que al final se va a subir el IBI, salvo que alguien lo remedie. Y ese remedio tiene un mes, creo que, de plazo. ¿Qué os parece lo de la subida? Bueno, yo creo que ahí se han equivocado y vamos Granada, entre ellos. Bueno, la mitad de Vamos Granada. La mitad, bueno, claro, es que ahora hablamos de Vamos Granada y hablamos, Marta no hablamos de un ente homogéneo. Votó que no. Claro. Bloquearon. El resto se abstuvo. Exactamente. Yo creo que ahí se equivocaron, porque al final lo que ha redundado en una subida mayor incluso de la que planteaba. Izquierda Unida, que se abstuvo a espera de las enmiendas, creo que fue la posición más inteligente, porque al final, es decir, de un 3% se ha pasado a una subida de un 4%. Yo creo que ha sido un error. Héctor. Que esta subida del 4% sea lineal para todos los inmuebles, independientemente de que sean hogares familiares, bancos, grandes empresas, centros comerciales, me parece descabellado. Debería buscarse alguna fórmula para bonificar a las familias con las rentas más bajas y pues no tocar las calles de los barrios más desfavorecidos de la capital. José Antonio. Bueno, el que plantea los expedientes de subida del IBI es el equipo de gobierno, evidentemente, y la oposición después solo lo vota. Hay hay una salida que nosotros llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo, es si vemos que va a subir el IBI porque está el factor nacional que dice que tiene que subir obligatoriamente, pues nosotros, modificamos el coeficiente municipal que aplica el ayuntamiento a la baja para que no suba el IBI. Es tan simple como eso. Tan simple como eso. Y eso podían haberlo planteado y estoy completamente seguro que todo el pleno del ayuntamiento hubiera votado a favor. Yo voy a aportar otra cosa, porque en realidad no he estado mucho en el debate del IBI y lo conozco más bien poco, pero me surgen así desde fuera varias cuestiones. Lo primero, estoy completamente de acuerdo que todo eso que se llaman subidas lineales del 4%, al fin y al cabo castiga a los de siempre, a los más débiles, ¿vale? Con lo cual estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Héctor. Segundo, creo que es mucho más importante, por lo que yo conozco a nivel nacional, al menos, que nadie ha entrado en ese tema, los valores catastrales, la revisión que se ha producido de los valores catastrales en el momento que se hizo, que fue cuando la burbuja inmobiliaria, están desfasados y se les castiga mucho más a la gente con una subida de los valores catastrales en un momento en el que los inmuebles estaban valorados de manera muy distinta a como están valorados 10 años después de la crisis. Y eso sí que es importante, porque eso al final sí que es una tasa impositiva y nadie ha dicho nada. Nos viene del ministerio, pero hay que poner eso encima de la mesa, sea de Montoro o sea de su primo, ¿vale? Pero hay que ponerlo. En tercer lugar, yo es que creo, sinceramente, que hay un problema muy serio de bloqueo en el Ayuntamiento de Granada que los ciudadanos no los merecemos. Ya lo he dicho más de una vez aquí en esta tertulia, de uno y de otro. Aquí de lo que se trata es, oye, de llegar a acuerdos y que los ciudadanos premien a los representantes públicos que lleguen a acuerdos. Y los que no lleguen a acuerdos, que se les castigue, en el sentido de que se les castigue en la urna. Porque no podemos permitirnos el que el Ayuntamiento de Granada mañana esté intervenido por el Estado para que otros tomen decisiones, porque los de aquí, las decisiones que toman es no ponerse de acuerdo, y no culpo con eso a nadie, quiero decir que tan culpables son unos como otros, pero hay que ponerse de acuerdo y buscar fórmulas imaginativas. Lo social, que has comentado tú, básico. Revisar los valores, que no sean la misma subida en un sitio que en otro, independientemente del sitio donde vivan, de la casa que tengan, etcétera, etcétera.
Y en tercer lugar, hombre, que hay transaccionales y hay formas de llegar a acuerdos. No se trata de ver cómo desgastamos, sino a la oposición o al gobierno. De lo que se trata es de llegar a acuerdos. Vamos a partir de un mínimo. Y oye, y si no pueden llegar los que están, que lo hagan sus partidos en otro lado. Pero tendremos que intentar que Granada funcione, porque si no, ¿para qué están los representantes públicos? ¿Para tirarse los trastos a la cabeza? Para eso no los queremos. Hombre, nosotros siempre en el Grupo Municipal de Ciudadanos siempre hemos querido llegar a consenso. Llegamos a consenso al principio de esta legislatura municipal con el Partido Popular que estaba, pues pasó lo que todos conocemos, llegamos a consensos con el Partido Socialista y a raíz de que el Partido Socialista va un poco por libre, que no es capaz de cumplir un plan de saneamiento, que no es capaz de llegar a un consenso en los presupuestos anuales de gasto ni de ingresos, que no es capaz de poder llegar a ningún, porque tampoco habla con otros, sino que se queja de que la situación es malísima, independientemente de que la revisión del valor catastral la pidió el Partido Popular en la anterior legislatura, ¿no? Y ha llegado ahora, no ha llegado ahora. Pero ya el año pasado se subió el IBI un 4%, de eso nadie habla, se subió un IBI un 4% directamente. Y ahora, pues si no se llega a consenso y no se baja el coeficiente municipal, y eso solo lo puede hacer el equipo de gobierno del Partido Socialista, pues nos subirán otro 4%, y en 2 años nos habrán subido el 8%. El Ayuntamiento de Granada, como todos los ayuntamientos, tiene que hacer caja, y de los pocos ingresos que tiene, aparte de los vados, las multas... De las multas. Exactamente. Sí, hay multas que multas. ni se llevan a cabo, Sí. ni se pasan. Y Eso, el impuesto de... Tampoco los cobran, es que hay no se cobran, hay no se más de cobran. 4 millones de euros en multas sin cobrar, y eso no puede ser. El impuesto y hay, de y una cantidad de de dinero de vehículos. IBI que no se cobra a grandes empresas, que no se cobran a grandes empresas de hostelería, por ejemplo, ¿no? Pues que la única fórmula, la fórmula fundamental, y visto también que desde la época del señor Aznar, pues el impuesto a actividades económicas solo lo pagan aquellas empresas que tienen más de, creo que son 500.000 euros de facturación, pues los ayuntamientos que vivían de las licencias municipales han visto recortados sus ingresos. El IBI que tiene, que es un impuesto anual que sabes la fecha en la que lo tienes que te lo van a ingresar. Entonces, es digamos, la única vía de salida que tiene un ayuntamiento para obtener financiación para hacer inversión. ¿Que lo pidió el PP? Pues porque había que hacer caja. ¿Y que el PSOE tiene que aplicarlo? Pues porque tiene que hacer caja también. Lo que pasa es que esa caja se puede hacer no a costa de los más desfavorecidos, sino de aquellos que tienen ingresos por la ubicación de su negocio y por el resto de plusvalías, que pues vivir en una zona jardinada, lo que sea. Me gustaría, Fran, si me permites, que lea literalmente el artículo 31.1 de la Constitución, que se nos llena la boca hablando de Constitución. Dice: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Yo subrayo como... Y yo, progresividad. Como Juan, lo de progresividad. Entonces, hay que tender a que los ayuntamientos tengan ingresos porque es la forma que tienen de reinvertir, de revertir esas aportaciones que hacemos todos, pues en los jardines, en las calles, en las fuentes, en las escuelas municipales, pero que caiga ese peso sobre los que más tienen y no sobre los que menos tienen. Juan. Un poco puedo añadir ya a este debate, es decir, cuando uno tiene poco que añadir, mejor es callarse, pero efectivamente subrayar lo de la progresividad, cada uno según sus circunstancias, cada uno según pueda. Al final, esta subida del 4%, pues resulta que le afecta lo mismo a una gran empresa que a una familia. Y yo creo que eso no es justo. ¿Algo más que añadir? ¿Nada? Vale. El último tema, se me ve por aquí el cable. Último tema, queríamos ya para cerrar este debate, hablar sobre la libertad de expresión en todo el ámbito, pero centrando a lo mejor, para poner el ejemplo del último caso, ya lo saben, el doctor Candel se le cerró la cuenta de redes sociales, creo que se ha vuelto a abrir. ¿Qué os parece toda esta batalla, esta línea entre la libertad de expresión, el cierre, el no cierre? ¿Qué os parece todo esto? Juanfran. A ver, yo creo que este debate que levanta pasiones, en Granada tenemos además este personaje de las redes, yo creo que es un debate interesante y que las redes sociales tienen su propia regulación y autorregulación, si me apuras. Creo que de todas formas
el que se abra o se cierre una cuenta no es una cuestión de creer que hay una mano oculta que la abre y que la cierra, no. Facebook tiene sus reglas, Google tiene sus reglas, y ellos yo creo que no quieren. Yo conozco experiencias de gente que ha intentado cerrar cuentas con temas delictivos incluso, y cuesta mucho trabajo. Entonces, si Facebook decide cerrarle la cuenta a Spiriman, Facebook tiene una regla que las habrá seguido su CEO o su CIO o su CTO, y habrá cogido y habrá dicho: esta cuenta reúne estas características de denuncia, de incitación al odio, de tal, o tiene tantas denuncias o tiene tantas cosas, y la habrá cerrado y la habrá abierto, porque a lo mejor hay mucha gente que ha dicho: oye, pues yo quiero que se abra. Y ellos tienen una política, desde luego que no la conoce nadie, ¿vale?, sobre si se cierran o se abren cuentas o se dejan de abrir. Ahora, yo creo que la justicia española y las leyes españolas permiten hoy en día que la gente se exprese con libertad, que la justicia luego viene a poner las cosas en su sitio, tarde, pero viene a poner las cosas en su sitio, y hoy en día yo creo que la libertad de expresión en nuestro país es tan amplia y tan grande que permite que todo el mundo exprese las cosas. Ahora, si yo me siento afectado, pues yo presento una denuncia donde sea y tengo mis cauces para presentarlo. Eso es lo importante, que están los cauces, que cuando uno se siente tocado, se siente pues que de alguna manera su honor y su honestidad ha sido puesta en cuestión, pues simplemente pertenece a Manos Limpias. ¿El qué? O simplemente uno pertenece a Manos Limpias y denuncia. Yo, de todas formas, creo que no es cierto lo de Spiriman. Yo creo que es una noticia que han generado o se ha generado dentro del entorno, o la ha generado el propio Spiriman, creo, bajo mi punto de vista, porque Facebook efectivamente sigue. Es que aquí no estamos hablando de nada jurídico, estamos hablando de una cuestión de las redes sociales, meramente de social media. Puntualizado. Claro, porque Facebook cierra una cuenta cuando recibe denuncias por parte. Bueno, imaginaros, Spiriman, que tiene tantísimos miles de seguidores, cuánta gente hay a favor, pero cuánta gente denuncia cada uno de los insultos. De hecho, él, cuando lo anuncia ayer por la mañana, antes de ayer, no sé cuándo lo hizo, él termina diciendo no sé qué, hijos de puta, no vayáis a acabar conmigo, hijos de puta. Es decir, imaginaros ese tipo de exabrupto, la de denuncias que recibirán por parte de gente que no lo ve, que lo ve uno de los muchos excesos, ¿no? Pero Facebook nunca cierra una cuenta por un día. Y la cuenta suya sigue abierta. Él puede haberla cerrado él mismo, o no lo sé. Yo siempre hablo desde mi punto de vista. Facebook cierra y bloquea las cuentas por 15 días, por 30 días, incluso por varios meses, o te la da de baja directamente. Son los casos que yo he conocido, porque Facebook es una red tan famosa, tan conocida, que bueno, uno tiene ya siempre amigos y conocidos a los que le ha ocurrido eso. Por tanto, yo creo que forma parte, a lo mejor, de alguna estrategia de las muchas que están siguiendo, que les están funcionando sin lugar a duda, en este caso al doctor Candel, pues para ganar enaltecimiento entre sus seguidores. Pero volviendo a la libertad de expresión, quiero recordar el caso del maestro Enrique Morente, cuando se enfrenta a un crítico del flamenco, ese crítico que se dedicaba a insultar directamente a todos los seguidores de la escuela de Enrique Morente, y ni siquiera llevando la razón que podía llevar desde el punto de vista moral y más ético, Enrique pudo convencer a la justicia. Es decir, el crítico siguió ganando su juicio. Yo sí creo que, es decir, la libertad de expresión está garantizada, pero se ve lastrada cuando nos encontramos con raperos en la cárcel por sus letras, cuando nos encontramos con un youtuber o tuiteros que han sido condenados por hacer chistes sobre Carrero Blanco, cuando la propia familia ha dicho que no tiene importancia. En fin, yo creo que ahí tiene sus matices. Sí, yo, si me permite, solamente nos quedan 30 segundos para cada uno. Puntualizar una cuestión que ha dicho Juan. Cuidado, es muy fácil meterse de víctima en un tema y meter el debate de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque yo lo que conozco a la gente que le han cerrado las cuentas de Facebook o que se la han suspendido porque ha intentado hacer amigos en un día, ha intentado hacer 2.000 amigos, o 500, o 10 por hora, o más de 10 por hora, que creo que es el índice que utiliza Facebook, y están, se supone, utilizando fraudulentemente la red
para aumentar su número de amigos, pero no por la libertad de expresión, que te cierren la cuenta, tiene que ser algo muy grave y muy gordo y algo muy justificado de que cometas un delito evidente para que lo hagan y tenga que existir una denuncia pública que lo recojan todos los medios de comunicación. Entonces, ojo y cuidado, que eso es, yo creo que un tema que se delicado, está intentando confundir. Sí. Es delicado, ¿Vale? es delicado. Héctor. Que a veces perdemos de vista, y yo creo que los jóvenes mucho más que la gente de cierta edad, que las redes sociales son también un medio de comunicación y que debe ser regulado, y está regulado penalmente como cualquier otro medio de comunicación. Luego hay que tener mucho cuidadito con lo que se dice, que las barbaridades que podemos decir en una sobremesa bien regada con los amigos, pues no pasa a ser un chascarrillo gracioso que queda entre nosotros, y lo que se publica o las pequeñas peliculitas que se suben a internet. Hay que tener muchísimo cuidado, porque además eso queda constancia y está ahí ad secula seculorum. Sí. Hay solamente una anécdota, hay un debate en internet, más allá de esta anécdota granadina, por ejemplo, con un youtuber famoso que ha grabado, se ha ido a grabar un vídeo a lo que se llama en Japón el bosque de los suicidios, ¿no? Sí, Entonces, entre los jóvenes ha sido muy comentado el que sacó pues una imagen de un hombre que acaba de suicidarse, ¿no? Y la propia red, a ese tipo de cosas, que se supone que eso raya un poco lo que podríamos decir la libertad de expresión, porque al fin y al cabo es para sacar beneficio también, entre comillas, ¿no? Entonces, la propia red ha castigado a esa actitud de la persona que ha tenido esa actitud, ¿no? De pasar esa línea. Totalmente. ¿no? José Antonio, para terminar. Pues yo la verdad es que de este tema tengo poco que añadir a lo que ya habéis añadido, porque yo el personaje este de Spiderman no lo sigo, porque no me gusta la forma de comunicación que tiene, ¿no? Entonces entiendo que es un poco agresiva y por tanto pues no lo sigo porque tampoco me interesa un poco lo que dice. La libertad de expresión, por supuesto, para eso estamos en un país democrático y libre, ¿no? Ahí tiene que haber libertad de expresión, pero evidentemente algunos toman esa libertad de expresión como decir lo que ellos piensen que deben de decir en cada momento, y entiendo que hay que tener cierta coherencia con lo que se dice, ¿no? Y con quién se dice. Gracias a los cuatro por estar aquí. Gracias. Ha sido Muchas un gracias. trato muy amable. Gracias. Gracias. Lo dejamos aquí. Mañana volvemos. Más Granada Debate y además entrevista que nos vamos de pueblos, de municipios. Sean felices.